El polvo se levantaba en nubes densas y perezosas, cubriendo los escombros de una aldea que un día tuvo vida y que ahora respiraba el pesado silencio de la derrota. Bajo el sol inclemente de una tarde que parecía no tener fin, el olor a pólvora, tierra seca y desesperación se mezclaba en el aire. En este escenario de desolación, el general Valeriano caminaba con la postura de un hombre forjado en acero y fuego. Su uniforme, impecable, era una afrenta a la miseria circundante. Su rostro, una máscara de granito donde ninguna emoción osaba florecer. Sus ojos, sin embargo, cargaban el peso de un desierto particular, una aridez que venía de dentro. Fue entonces cuando vio la escena. Un grupo de sus soldados, riendo con la crueldad de los victoriosos, rodeando a una pequeña figura. Era un niño, no más que un renuevo, cubierto de hollín y con los ojos clavados en el suelo, pero con una terquedad en la barbilla que desafiaba a los hombres armados. Lo empujaban, llamándolo cachorro de rebelde, y cada risa era como una palada de tierra arrojada sobre una tumba fresca. El general se detuvo. Por un instante, el mundo a su alrededor enmudeció. El sonido del viento en los tejados rotos, la risa de sus hombres, todo se disolvió en un zumbido lejano. No vio a un enemigo, ni a un huérfano cualquiera. En aquellos ojos pequeños y sucios que se alzaron para mirarlo, vio una chispa de desafío indomable, la misma llama que un día había visto en su propio hijo antes de que la enfermedad la apagara para siempre. Un dolor antiguo, enterrado bajo capas de disciplina y brutalidad, perforó su armadura. Una furia que no comprendía, un instinto protector que creía muerto, rugió desde sus entrañas. «¡Dejen al niño!». Su voz tronó, cortando el aire como un relámpago. Los soldados se quedaron helados, la sonrisa muriendo en sus labios. Valeriano avanzó, su sombra cubriendo al niño. Sin desviar la mirada de sus hombres, declaró con una autoridad que nadie osaría cuestionar. «A partir de 1900, ahora este niño está bajo mi protección». A lo lejos, el soldado Mateo observaba el rostro pálido no de sorpresa, sino de puro terror. El regreso del general a su cuartel general improvisado, una antigua notaría con paredes manchadas de humedad, fue un espectáculo de contrastes silenciosos. La pequeña mano de Tomás, sucia y delgada, se perdía dentro de la suya, enguantada y encallecida por la guerra. Sus oficiales observaron, con las mandíbulas caídas, al hombre que nunca demostraba nada más que una furia controlada, ahora guiando a un niño asustado entre mapas de batalla y cajas de munición. Sentó al niño en su propio catre de campaña, un oasis de relativa limpieza en medio del caos, y se sintió completamente perdido. El arte de la guerra no lo había preparado para el silencio de un par de ojos aterrorizados. ¿Por qué había hecho aquello? La pregunta resonaba en el vacío de su pecho. Una traición a su propia disciplina férrea, y por primera vez en años, el general Valeriano no tenía una respuesta. Aquella noche, bajo la luz trémula de un candil de aceite, los fantasmas vinieron a visitarlo, no los soldados que había matado, sino un único y pequeño fantasma con su sonrisa y sus ojos. Recordó el calor de la frente de su hijo, febril, y cómo sus propias manos, tan hábiles con una espada, habían sido inútiles contra la enfermedad. La culpa era una serpiente que se había anidado en su corazón desde entonces. La culpa por haber elegido el deber en lugar de la paternidad, por marchar hacia la gloria mientras su niño marchaba hacia la tumba. El luto lo había transformado en piedra, un monumento a su propia falla. Ahora, la presencia de aquel huérfano era como la primera gota de lluvia sobre un desierto que se había olvidado de cómo sentir. Era un tormento, una esperanza insoportable que no se creía con derecho a tener. La primera oferta de paz vino en forma de un trozo de pan y una lata de carne, la propia ración del general. Se la extendió a Tomás, que se encogió en un rincón del catre, viendo en la mano extendida la misma amenaza que había visto en los otros soldados. Valeriano no se movió, manteniendo la oferta en el aire con una paciencia que se sorprendió a sí mismo. El tiempo se arrastró, medido solo por los latidos de su propio corazón. Finalmente, movido por un hambre que superaba el miedo, el niño se arrastró hacia adelante y con dedos temblorosos tomó el pan.
Sus ojos nunca se apartaron de los del general. En la puerta, el soldado Mateo observaba la escena, el alivio y el pavor librando una batalla en su rostro. Aquel simple acto de aceptación era el primer eslabón de una cadena cuyos hierros él conocía demasiado bien. Los días que siguieron se transformaron en un extraño ritual de paternidad improvisada. Por la mañana, Valeriano, usando su pañuelo de seda, la única vanidad que se permitía, limpiaba el rostro de Tomás con una delicadeza que sus manos parecían no poseer. El hollín y la suciedad de la guerra daban paso a una piel pálida y rasgos finos, revelando a un niño en lugar de un animal asustado. El niño permanecía mudo, un pozo de silencio y trauma, pero su cuerpo ya no se tensaba al toque del general. Empezaba a entender que aquellas manos, que firmaban sentencias de muerte y guiaban ejércitos, podían también ofrecer cuidado. Para Valeriano, cada día era un redescubrimiento de gestos olvidados, un reaprendizaje doloroso y tierno de un lenguaje que pensaba haber perdido para siempre, el de la humanidad. En 1900, una tarde particularmente tranquila, el general se sentó junto a Tomás en el escalón de la entrada y sacó un trozo de cuerda del bolsillo. «Todo hombre debe saber hacer un nudo que no se deshace», dijo, más para sí mismo que para el niño. Con movimientos lentos y precisos, demostró cómo se hacía un nudo de horca, un nudo de supervivencia usado por sus exploradores. Era un conocimiento sombrío, nacido de la violencia, pero lo enseñaba como un padre enseñaría a atar los zapatos. Tomás observaba, los ojos fijos en la danza de los dedos del general. Tomó otra cuerda e intentó imitarlo, sus pequeñas manos torpes fallando repetidamente. Valeriano no lo apuró, solo observó, sintiendo que en aquel momento estaban atando algo mucho más fuerte que un simple trozo de cuerda. La primera brecha real en la muralla de silencio de Tomás no llegó con una palabra, sino con un trueno. Una tormenta se desató sobre el campamento con la furia de un bombardeo, y el sonido de los relámpagos hizo que el niño diera un respingo. Sus ojos se abrieron de par en par por el pavor, reviviendo traumas que Valeriano apenas podía imaginar. Temblando incontrolablemente, hizo algo que lo cambió todo. Extendió la mano y se aferró con fuerza al brazo del general. El contacto fue eléctrico, una súplica desesperada por seguridad. Valeriano se puso rígido. El toque de un niño era un territorio extranjero y peligroso para él. Pero entonces, lentamente, cubrió la manita de Tomás con la suya, un gesto de protección que fue tan instintivo como respirar. Aquella noche, la tormenta rugía afuera, pero dentro de la habitación, una calma frágil comenzaba a instalarse. La esperanza, una vez plantada, es una hierba tenaz. Valeriano pasó horas tallando un pequeño trozo de madera con su navaja. El resultado fue tosco, un muñeco que apenas se parecía a un soldado, pero lo lijó hasta que quedó liso y seguro para manos pequeñas. Se lo entregó a Tomás sin ceremonia, casi como si estuviera avergonzado. El niño tomó el objeto. Lo giró en sus manos sintiendo su textura. Sus ojos se movieron del muñeco al rostro del general, una expresión de curiosidad reemplazando el miedo habitual. Y entonces sucedió. Un leve tirón en la comisura de sus labios, que floreció en una sonrisa pequeña y vacilante, pero innegablemente real. Para Valeriano, aquella sonrisa fue más devastadora y victoriosa que cualquier batalla que hubiera ganado. Fue la rendición de su propia soledad. Sin embargo, la semilla de afecto que brotaba en el cuartel general era vista como mala hierba en el resto del campamento. Los soldados, hombres rudos acostumbrados a la lógica de la fuerza, comenzaron a murmurar. «El general se ha vuelto loco», decían unos. «Está embrujado por el hijo del diablo», susurraban otros. La disciplina comenzó a relajarse, la reverencia dando paso a la desconfianza. El capitán Ferraz, un hombre cuya ambición era tan afilada como su bayoneta, observaba todo con un interés depredador. Veía en el afecto del general no una redención, sino una debilidad a ser explotada. La presencia de Tomás, antes una curiosidad, se había convertido en un punto de fractura en la lealtad del batallón, un peligro que crecía con cada gesto de cariño entre el hombre de hierro y el niño silencioso. Sintiendo el olor a oportunidad,
El capitán Ferraz acorraló al soldado Mateo detrás de las tiendas de suministros. Su voz era baja, pero cargada de amenaza. «Quiero la verdad sobre el chico, Mateo. ¿De dónde vino?» Mateo, un joven recluta que apenas se afeitaba, sintió que la sangre se le helaba. El secreto que guardaba era una carga demasiado pesada para sus hombros. Tartamudeó, con los ojos fijos en el suelo, y recitó la mentira que había ensayado 1000 veces. «Es de una aldea vecina, capitán. Sus padres murieron en un incendio. Eran campesinos, gente sencilla». Ferraz sonrió, una sonrisa fina y cruel. No creyó ni una sola palabra. Sabía que había algo más, una pieza que, si la encontraba, podría derribar al general de 1900 en su pedestal, y estaba decidido a encontrarla. Valeriano no era ciego a las miradas de reojo, ni sordo a los susurros que cesaban cuando él se acercaba. Convocó a Mateo, no con la autoridad de un comandante, sino con la quietud de un confesor. «Soldado», dijo, su voz sorprendentemente suave, «veo el miedo en sus ojos cada vez que mira al niño. No soy su enemigo. Necesito saber la verdad. ¿Quién es él? Juro por mi honor que ningún mal le sucederá mientras yo viva». La oferta de confianza y protección quedó suspendida en el aire. Mateo miró al general, viendo por primera vez no a la máquina de guerra, sino a un hombre desesperado por una conexión. La verdad luchó por salir, pero la promesa que le había hecho a la madre de Tomás en su lecho de muerte fue más fuerte. Tragó saliva y mintió de nuevo. El peso de aquel secreto aplastaba a Mateo. Recordaba vívidamente la promesa hecha a Elena Menéndez, esposa del líder rebelde, mientras la vida se le escapaba tras un ataque. «Protégelo», le había susurrado ella, con los ojos fijos en los del joven soldado que la había encontrado. «No dejes que lo usen como un símbolo, ni que lo maten por venganza. Hazlo desaparecer. Dale una nueva vida». Mateo lo había jurado. Veía la bondad genuina en el general, un instinto paternal que podría salvar a Tomás, pero también conocía la verdad brutal. Valeriano era el hombre que personalmente había ejecutado a Arturo Menéndez, el padre del niño. Revelar la verdad sería como mezclar fuego y pólvora. El silencio era su única arma, su única defensa, y también su tortura diaria. La mentira de Mateo, aunque dicha para proteger, sonó falsa a los oídos experimentados del general. La historia de un incendio era demasiado conveniente, demasiado vaga. Usando su red de informantes, Valeriano ordenó una investigación discreta, no sobre actividades rebeldes, sino sobre registros de aldeas, certificados de nacimiento, informes de incendios o familias desaparecidas. Necesitaba un nombre, un origen, algo concreto para anclar al niño en su vida. Los días se convirtieron en semanas y los informes siempre volvían vacíos. Ningún incendio, ninguna familia de campesinos desaparecida que encajara en la descripción. La ausencia de pruebas era, en sí misma, la prueba de que Mateo ocultaba algo mucho más grande y peligroso de lo que él imaginaba. El misterio en torno a Tomás se adensaba. Mientras la desconfianza crecía, la rutina entre Valeriano y Tomás se profundizaba. Las clases, improvisadas con los mapas de guerra, se convirtieron en el punto álgido de sus días. El general señalaba cadenas montañosas y ríos sinuosos, nombres de lugares que sonaban como promesas de un mundo diferente. «Un día nos iremos lejos de aquí», decía, más como un voto que como un plan, «a un lugar con agua limpia y sin olor a humo». Tomás, en silencio, pasaba el dedo sobre el papel áspero, absorbiendo las lecciones. Aunque ninguna palabra salía de su boca, sus ojos habían aprendido a hablar. Expresaban curiosidad, confianza y, lo más sorprendente de todo, un afecto genuino. La sala de guerra se había convertido, irónicamente, en el único lugar donde la paz parecía posible. La frágil burbuja de normalidad fue reventada por el sonido de botas y gritos en el exterior. Una patrulla rebelde había sido avistada a pocos kilómetros del campamento, más cerca que nunca. La tensión, que se había convertido en un zumbido de fondo, ahora era una alarma aguda. El miedo era palpable entre los soldados. Para muchos la culpa recaía sobre el general
y su extraña obsesión por el niño huérfano. Nos ha vuelto vulnerables, gruñó un sargento al capitán Ferraz. Su atención está en el mocoso, no en la guerra. Ferraz solo asintió, su rostro una máscara de falsa preocupación. El peligro inminente era exactamente el catalizador que necesitaba para poner su plan en acción. La guerra estaba a punto de llamar a la puerta. Aquella noche, el general observó a Tomás dormir. La respiración del niño era suave y regular, su rostro en reposo, finalmente libre de las sombras del miedo. Una ola de sentimiento tan poderosa lo golpeó que lo dejó sin aliento. No era un recuerdo de su hijo perdido, ni un sustituto para su luto. Era algo nuevo, real y visceral. Amaba a aquel niño. La constatación lo aterrorizó y lo liberó al mismo tiempo. En aquel instante de claridad emocional, supo que haría cualquier cosa para proteger esa vida. Al otro lado del campamento, en la oscuridad de una tienda de interrogatorios, el capitán Ferraz sonreía. Un explorador acababa de informarle que el prisionero rebelde que habían capturado esa tarde, tras un poco de persuasión, había empezado a hablar. Y lo primero que reveló fue un nombre: Menéndez. La mañana siguiente amaneció fría y gris, presagiando la tormenta que estaba por venir. El capitán Ferraz, con el rostro iluminado por una certeza cruel, convocó a todo el batallón al patio central. La excusa era un anuncio urgente sobre la seguridad del campamento, pero la energía que emanaba de él era la de un verdugo a punto de blandir el hacha. El general Valeriano llegó, sintiendo el peso de cientos de ojos sobre él. A su lado caminaba Tomás, cuya pequeña mano buscó instintivamente la del general, sintiendo la tensión en el aire. Valeriano escudriñó los rostros de sus hombres y no vio lealtad, sino una curiosidad mórbida. Se posicionó en el centro del patio, una isla de autoridad en un mar de resentimiento creciente, sin saber que estaba entrando en una trampa meticulosamente preparada para destruir todo lo que él era. Con una sonrisa que no alcanzaba los ojos, Ferraz dio un paso al frente. Su voz, amplificada por la acústica de los edificios en ruinas, era clara y venenosa. Soldados, durante semanas hemos albergado un misterio entre nosotros, una caridad de nuestro general que muchos de nosotros cuestionamos en silencio. Hizo una pausa dramática, volviéndose para señalar con un dedo acusador directamente a Tomás. Este no es un huérfano cualquiera. Este es el fruto de nuestro enemigo. Les presento a Tomás Menéndez, el único hijo del líder rebelde Arturo Menéndez, el mismo hombre que el general Valeriano ejecutó con sus propias manos. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier explosión. La verdad cayó sobre el batallón, haciendo añicos la disciplina y el honor como un espejo. La revelación actuó como un veneno rápido. Un murmullo de asombro recorrió las filas, transformándose rápidamente en gruñidos de rabia y traición. «¡Traidor!», gritó un soldado. «¡Nos ha tomado por tontos!», escupió otro. Las palabras eran piedras arrojadas contra Valeriano, que permaneció inmóvil, el impacto de la verdad robándole el aire. Su mundo, construido sobre la lógica fría de la guerra, donde los enemigos eran solo enemigos, se desmoronó. Miró el rostro aterrorizado de Tomás y no vio el linaje de un rebelde, sino solo a un niño asustado que había aprendido a sonreír por su causa. En aquel instante, el peso del fusilamiento de Arturo Menéndez volvió para atormentarlo, no como un acto de guerra, sino como la creación de un huérfano que el destino, en su más cruel ironía, le había entregado para amar. Fue en ese exacto momento de colapso moral que el infierno físico se desató. Una explosión en la muralla este sacudió el suelo, seguida por el sonido inconfundible de fuego rebelde. No era un ataque para conquistar, sino una incursión desesperada y quirúrgica. De las sombras del humo y el polvo, surgieron hombres gritando un nombre: «Tomás, por la sangre de Menéndez». No estaban allí para luchar contra el ejército, estaban allí para rescatar al heredero de su causa. El patio se transformó instantáneamente en un torbellino de caos, con soldados sin saber hacia dónde apuntar sus armas, hacia los enemigos que invadían o hacia el general que los había traicionado por dentro. Los dos fuegos, el de la traición y el de la batalla,
se unieron en una conflagración devastadora. Rodeado, juzgado y condenado por sus propios hombres, con los enemigos de toda una vida avanzando para tomar al niño que se había convertido en su mundo, el general Valeriano tomó su decisión. En un movimiento rápido y protector, empujó a Tomás detrás de él, usando su cuerpo como un escudo humano. La insignia en su pecho, los años de gloria, la reputación de carnicero, todo se desvaneció. En aquel momento, no era el comandante del ejército, el conquistador de provincias o el ejecutor de rebeldes. Era solo un padre defendiendo a su hijo contra el mundo entero. Su postura cambió, la rigidez militar dando paso a una furia primal, la furia de un animal defendiendo a su cría. La elección estaba hecha y sería sellada en sangre. «¡Deténganse!», gritó Ferraz a sus hombres, señalando a Valeriano. «¡Arresten al traidor!». Al otro lado, el líder del ataque rebelde extendió la mano, gritando: «¡Entreguen al niño! ¡Es nuestro!». Atrapado entre la espada y la pared, Valeriano levantó la cabeza. Sus ojos recorrieron los rostros de sus antiguos subordinados y luego les dio la espalda, encarando a los rebeldes, y con una voz que le desgarró el alma, rugió su verdad, su confesión, su sentencia y su salvación. «Él no es el hijo de mi enemigo». La voz, cargada de un dolor y un amor que nadie jamás había presenciado en él, resonó en el patio. Se volvió de nuevo hacia los suyos, con el pecho henchido. «Él es mi hijo». La declaración fue la mecha final. La batalla se convirtió en un caos trilateral. Valeriano, con la pistola en una mano y la otra empujando a Tomás a un lugar seguro, luchaba con una ferocidad desesperada. Ya no distinguía uniformes. Disparaba a cualquiera que se acercara demasiado al niño. Era una danza mortal y solitaria. Un hombre contra todos, movido únicamente por el instinto de proteger. No luchaba por una bandera o por una ideología, sino por la pequeña vida que se escondía detrás de sus piernas. Fue en medio de ese torbellino que un dolor agudo y quemante le atravesó el muslo. Una bala lo había alcanzado. Cayó de rodillas, el mundo comenzando a girar, la oscuridad amenazando con engullirlo. Mientras la vida se le escapaba por la pierna herida, y las figuras de Ferraz y de los rebeldes se acercaban como buitres, Valeriano vio una pequeña silueta moverse. Era Tomás. El niño, que había quedado paralizado por el terror, ahora actuaba con una determinación impactante. Rasgó una tira de tela de una bandera caída y tomó un trozo de madera de una caja, rota, con las manos pequeñas temblando, pero con los movimientos exactos que el general le había enseñado, enrolló el paño en el muslo de Valeriano y lo apretó con la madera, torciéndola para crear un torniquete. El nudo que usó para sujetar la madera fue el nudo de supervivencia, aquel que nunca se afloja bajo presión, la enseñanza de un padre pagada con la salvación por el hijo. El acto del niño mudo fue un trueno silencioso en medio de la batalla. Soldados de ambos bandos vacilaron por un segundo, presenciando aquella increíble demostración de lealtad. La visión del cachorro de rebelde, salvando la vida del odiado general, rompió el hechizo del odio para algunos. Un pequeño grupo de soldados leales a Valeriano, liderados por un sargento anciano, vio la escena y tomó una decisión. «¡Por el general!», gritaron, abriendo fuego contra los hombres de Ferraz y los rebeldes, creando una cobertura desesperada. En la confusión que siguió, lograron agarrar a Valeriano y a Tomás, arrastrándolos a la seguridad de la notaría y atrancando la pesada puerta. Afuera, la batalla por el campamento continuaba, pero adentro, jadeante y sangrando, el general miró a Tomás y supo que, al final, él había sido salvado. La batalla por el campamento terminó no con una victoria, sino con un agotamiento. Los rebeldes, sin el elemento sorpresa y sin conseguir rescatar a Tomás, se retiraron a las sombras de las colinas. Dentro de la notaría atrincherada, el silencio era puntuado solo por la respiración jadeante de Valeriano y el zumbido en sus oídos. El motín del capitán Ferraz también se deshizo. Sus hombres, al presenciar la lealtad del niño y la furia protectora del general, vieron su convicción vacilar, la acusación de traición sonando ahora hueca ante un acto de amor tan visceral. Cuando el sol de la mañana iluminó la destrucción,
El campamento estaba fracturado, una tierra de nadie gobernada por una lealtad dividida. El poder de Valeriano estaba roto, pero su leyenda, paradójicamente, acababa de nacer de una forma completamente inesperada. Cuando el alto mando llegó para investigar la insurrección, encontraron a un general que no se defendió. Ante un tribunal de hombres con los que antaño había compartido glorias y estrategias, Valeriano depuso su mando y su espada sobre la mesa. Narró los hechos con una claridad desapasionada, sin pedir clemencia ni justificar sus acciones a través del código de guerra. No habló de estrategia ni de traición, sino de una elección fundamental entre el deber hacia una bandera y el deber hacia una vida inocente. Al confesar que había cambiado un ejército por un niño, firmó el fin de su carrera militar. Perdió sus rangos, sus títulos y su honor, pero al hacerlo, se liberó del peso de un fantasma. Su humanidad, exiliada durante mucho tiempo, había sido finalmente restaurada. En los días que siguieron, mientras se decidía su destino, fue mantenido en una tienda, más como una reliquia embarazosa que como un prisionero. Fue allí donde el soldado Mateo finalmente lo buscó, confesando entre lágrimas la promesa que le había hecho a la madre de Tomás. Valeriano lo escuchó en silencio, ofreciendo un asentimiento con la cabeza que era en sí mismo un perdón. Tomás, que se había negado a separarse de él, estaba sentado en el suelo, observando al hombre que ahora era su único puerto seguro. Fue entonces cuando, sintiendo la tristeza del momento, el niño se acercó, tocó la mano vendada de Valeriano y con la voz frágil, de quien no la ha usado en mucho tiempo, pronunció su primera palabra, papá. La palabra, un sonido pequeño e imperfecto, demolió la última fortaleza en el corazón de Valeriano, inundándolo con la redención que nunca supo cómo buscar. La sentencia final fue un exilio disfrazado de jubilación. Su impecable hoja de servicios lo salvó del pelotón de fusilamiento, pero fue despojado de todos los honores y licenciado del ejército. Sin uniforme y sin rango, Valeriano salió por las puertas del campamento por última vez. Ya no era el general de hierro, era solo un hombre cojeando, apoyado en un bastón improvisado. A su lado, con la mano firmemente en la suya, caminaba Tomás. Juntos, pasaron junto a los soldados que los observaban en silencio, una mezcla de desprecio y admiración en sus rostros. Dejaron atrás el humo, la sangre y los fantasmas. La familia que la guerra había destruido para Valeriano fue reemplazada por una que él mismo había forjado, no con sangre y linaje, sino con sacrificio, protección y una elección imposible. El camino ante ellos era una carretera de tierra que serpenteaba hacia el horizonte, lejos de la guerra y de sus memorias. El sol poniente teñía el cielo con los colores de la paz y las sombras de los dos, un hombre alto y encorvado y un niño pequeño y erguido, se alargaban detrás de ellos. El hombre que había conquistado ciudades enteras descubrió que la verdadera victoria no residía en mapas o en territorios, sino en el rescate de una sola alma, especialmente cuando esa alma era la suya propia. No sabía a dónde iban, solo que iban juntos. Y mientras caminaban de la mano hacia un futuro incierto, el exgeneral y el huérfano se convirtieron en la prueba viviente de que la esperanza puede, a veces, florecer en el más estéril de los campos de batalla.